Para algunos, la Navidad es una oportunidad para recordar el nacimiento de Jesús y compartir de su amor. Para otros es una tradición ajena a la Biblia, con orígenes cuestionables y prácticas que no honran a Dios. Este tema que se viene a continuación me tiene bien emocionado porque la verdad que causa muchas controversias. Y el día de hoy será un gran honor poder compartir con cada uno de ustedes este tema muy especial, y para ello tengo aquí en el set del podcast Un Café con Herbert a Misraín Fernández. Él es autor, es educador, es teólogo, es escritor y en su momento también fue pastor. Yo le doy la bienvenida. De verdad que gran honor tenerlo aquí, pastor, educador, teólogo. Mire, él es de todo un poquito y es humilde. Es humilde porque yo le digo, dígame todos sus títulos, y me dice, no, solo presénteme como Misraín Fernández. De veras, bienvenido, qué gusto tenerle. Muchas gracias, estimado pastor Herbert. Un honor el poder estar acá en el podcast, que ya hace un año supe yo que se había iniciado este proyecto. Correcto. Y dijimos que en su momento estaríamos con usted. Así que para mí es un honor y estar aquí con su audiencia, y por supuesto esperamos que este tiempo sea de bien, de provecho, ajustado propiamente a un tema bastante ambiguo, pero esperamos que sea preciso y claro para el día de hoy. Claro que sí, yo le agradezco muchísimo a Misraín Fernández porque él aceptó nuestra invitación, ustedes, porque les voy a contar así en pura confianza. Yo considero que este es un tema que no cualquiera se atreve a tocar, porque es un tema sensible para muchos. Hay muchos que son capaces de rasgar las vestiduras por este tema. Sí. Y entonces no soy profeta ni cosa que se parezca, pero algo me dice que los comentarios de aquí abajo, algunos nos van a apoyar y otros nos van a tirar piedras con todo. Cierto. Entonces, por esa razón vuelvo. Le agradezco nuevamente aquí a nuestro querido invitado el día de hoy, a Misraín Fernández, porque se ha tomado la valentía de decir, sí, está bien, voy. Eso es de valientes. Claro. Hermano Misraín, es de valientes. Es un honor en realidad estar contigo, tener esta confianza propiamente que de algunos años nos ha unado. Yo creo que estando acá, mientras platicábamos antes de iniciar el programa, vino a mi mente un montón de ensayos que hicimos hace unos 10, 12 años a través de cámaras. Es cierto. Y pues gracias a Dios por tenernos este tiempo de unirnos. Estamos a pocas cuadras de donde vivimos, y por lo que haces con tu esposa, lo que hacemos nosotros, a veces nos divide el tiempo. Tal vez ya hacía unos 6, 7 meses que no nos mirábamos, pero aquí estamos. Así que para mí es un honor el que podamos entrar pues propiamente de lleno a este tema tan importante, que creo que lo vas a anunciar acerca de lo que no has oído, lo que no te han contado. Eso, en el tema de la Navidad. Claro que sí, ese es el tema justamente el día de hoy, lo que no te dijeron de la Navidad, porque hay muchas cosas que sí te dijeron y te las dijeron tanto que ya se te quedaron bien. Bueno, ¿cuál será nuestra postura? ¿Por dónde vamos? Pues quédate y acompáñanos en esta hora a este tema muy especial. Muy bien, así que ajustamos nuestro cinturón, por favor, y nos vamos aquí con esto, porque como bien decíamos al inicio, estos son temas sensibles que tocan ahí, a algunos les toca el corazón, a otros les toca las entrañas, ¿verdad? Y quiero decirles que hemos escuchado tantas cosas, como por ejemplo, Jesús no nació en diciembre, como por ejemplo, eso no es de Dios, en ninguna parte de la Biblia está. Eso no le agrada a Dios, y cosas como esas más. Entonces, por ejemplo, hay mucha gente que el día de hoy hace sus tamalitos, ¿verdad? Para poderlos disfrutar en familia. Otros hacen ponche o qué sé yo, alguna otra comida tradicional. Mientras unos lo disfrutan, otros desde lejos están así como con aquella cosita de esto no es de Dios. Un hermetismo total. Exactamente.
Entonces, ¿cómo iniciamos esta cuestión? Porque yo he visto que cuando sale alguna publicación, por ejemplo, en alguna red social, nuestro invitado el día de hoy también me imagino que ya se dio cuenta. Cuando alguien publica, por ejemplo, Feliz Navidad o qué rico están los tamales o algo así por el estilo, ¿verdad? Rapidito comienzan los comentarios, por ejemplo, Jesús no nació en esta fecha. Es lo primero que yo leo en la mayoría de comentarios, ¿verdad? Jesús no nació en esta fecha. Algunos dicen nació en abril, otros dicen nació en septiembre. Entonces, si pasamos los tamales para abril o para septiembre, no sé, igual si ellos estarían de acuerdo, pero no sé. Vamos a empezar ya de lleno. Trajimos por eso a nuestro invitado aquí y yo le quiero ceder el espacio para que nos comience a introducir sobre este tema. Bueno, en realidad, hermano Herbert, es un tema para iniciar. No hay una declaración oficial dentro de las iglesias evangélicas, es decir, sobre todo entre las iglesias pentecostales. No hay una declaración oficial que diga: creemos que el 25 de diciembre nació el Señor Jesucristo y por lo tanto le adoramos, le exaltamos, le glorificamos. Es curioso saber que las escrituras desde los evangelios presentan la muerte del Señor Jesucristo, y de hecho nosotros cuando nos reunimos en la cena del Señor nos reunimos para conmemorar su muerte. Correcto. Así que no hay problema con ello. Los evangelios nos definen que conmemorar su muerte en la cena del Señor es propiamente un momento tan solemne para la comunidad cristiana que lo hace, y a la vez también se nos da la libertad de poder celebrar su resurrección. Entonces, 50 días después de su resurrección, Él asciende a los cielos, que también en las escrituras se nos da lugar para poder hablar de su ascenso al cielo. Y lo más tremendo es que también las escrituras nos hablan de la loable obra que hará en su segundo retorno, es decir, de que también celebramos su segunda venida. ¿Es cierto? Pero lo que no tenemos de manera tácita, sí, de manera oficial, pero sí tácitamente en los textos aparece su nacimiento. Que no hay ninguna orden para poder saber que los cristianos del primer siglo lo hayan podido hacer o celebrar. Claro, es un tema, aunque Pablo en Timoteo dice que debemos de recordar al Hijo de Dios que es del linaje de David, está tácito su nacimiento. Pero las denominaciones cristianas evangélicas no tienen nada oficial, no hay nada oficial. Ahora, debemos de estar muy conscientes, y hoy quiero partir de 3 grandes momentos que nos va a llevar este podcast. La primera es el momento histórico de cómo nace la Navidad, de cómo se da el tema de la Navidad. El segundo momento es ver si las escrituras y la Biblia nos hablan sobre la Navidad en el sentido de lo que pasó ese día, es decir, el natalicio del Señor Jesucristo. Lo que ocurre es que se ha hecho tanto marketing sobre la Navidad que hoy en día el término ni siquiera lo digieren los que son enemigos del concepto Navidad. Entonces rápido mundanalizan o satanizan el término Navidad sin poder digerir que la palabra Navidad tiene que ver con natalicio. Y lo más pronto a pensar aquí es que estamos hablando de un natalicio del personaje que cambió la historia, hablando de Cristo Jesús, el Dios Todopoderoso se hace carne. Y hay un tercer momento que es donde vamos a finalizar, y es que en ese momento vamos a tomar en cuenta qué dice la historia, cómo lo podemos aplicar a la vida personal y cómo culturalmente eso también ha afectado tanto positiva como negativamente. Pero ¿por qué la iglesia y los creyentes incidimos dentro del tema? ¿Y cuál es nuestra postura para verlo y tener ciertas libertades? Lo que nosotros le llamamos libertad cristiana. La libertad cristiana es aquello que la Biblia propiamente no te dice que no lo hagas, ni que tampoco lo hagas, pero que no afecta en nada el tema de la salvación de una persona. Bien, entonces en ese gran momento histórico debiera de tomarse en consideración que no hay ninguna cita bíblica que nos diga que Él nace el 25 de diciembre. Pero que históricamente sí hay una relación entre algunas prácticas paganas que se dieron entre Egipto y Roma. El arbolito que nosotros le llamamos arbolito navideño es un árbol que propiamente se propagó en cuanto a su manera de practicarse entre los egipcios, y se dice que entre los arbolitos se podrían colocar las cabezas de los enemigos que eran vencidos, lo que hoy nosotros podríamos llamar aquellas bolitas
que son de colores. No obstante, en Roma se define esto del famoso renacimiento del sol. Hablamos de la fecha 21 de diciembre para el 22 y el 25 de diciembre, el renacimiento del sol. El punto es que cuando vemos esa parte contexto histórico pagano, entonces dicen algunos, ¿ya vieron? Se dan cuenta que sí tiene una trascendencia pagana. Bueno, el punto es que hay una línea del primer siglo que algunos pensadores decían que Cristo había sido concebido el 25 de marzo. Implica, basado en algunos contextos de Lucas capítulo 2, donde es la escena propiamente del Cristo que se encarna, implica que si hay una concepción del 25 de marzo, entramos a un 25 de diciembre para cumplir los 9 meses de embarazo de María. Y esa línea de pensamientos se formuló durante el segundo siglo, tercer siglo de nuestra era cristiana. Entonces implica que los cristianos, dentro de ese concepto teológico, se cree entonces que durante esos 2 siglos los cristianos sí practicaban o sí conmemoraban el nacimiento de Cristo un 25 de diciembre, y que se terminó de oficializar en el momento en que Constantino toma control de las direcciones romanas, y él propiamente oficializa al cristianismo como una religión del Estado. Y pues qué casual que el 25 de diciembre, que tenía el paganismo como el día en que se nacía el sol o el renacimiento del sol, los cristianos también veían que para esa fecha Cristo había nacido. Entonces Constantino viene y estabiliza, por así decirlo, o siente el precedente de manera oficial que ese día el Cristo de Dios había nacido. Y es así entonces como que de manera histórica se puede saber que el paganismo sí ofrecía un 25 de diciembre, y que el cristianismo viene y encaja un 25 de diciembre para poder hablar del nacimiento de Cristo. Entonces se declara para el 25 de diciembre del año del 325 en adelante, con la llegada de Constantino, el que se oficializa para poder decirle a la sociedad que el paganismo se quedaría afuera y entraría un nuevo contexto donde Cristo sería, en este caso, la luz en medio de la oscuridad. Entonces hay un sol invictus, que es lo que así se denominaba la fiesta. Ajá. El sol invictus. Claro. Ahora viene también desde la perspectiva cristiana un sol, el sol que viene a disipar la oscuridad, y estamos hablando que es Cristo. Y desde ahí entonces podríamos considerar esa parte y ese momento histórico, que yo creo que más que ello necesitaríamos también hoy abordar un poquito sobre lo que dice la Biblia acerca del nacimiento. Pero sí puedo hacer una rápida línea del tiempo, hermano Herbert, en decirle que si hay una relación pagana entre lo que se celebraba entre los egipcios, los romanos, y lo que pasó con Constantino en el 325 en adelante, cuando oficializa como tal el 25 para que Cristo naciera o se encarnara. Pero si hay una línea por debajo de cristianos que practicaban el 25 de diciembre como un día en el que Cristo había nacido, y que ver esa compatibilidad y ahora oficializar que esto queda como algo pagano, pero que ahora aparece Cristo como la luz propiamente del nuevo Estado y de la nueva sociedad, a partir de ese punto de partida que hace Constantino. Interesante. Doctor, fíjese que justamente detrás de cámara yo le hacía una pregunta y le decía, ¿qué fue primero? ¿Lo pagano de la fecha que se menciona al día de hoy, o Cristo? Y él me decía, fue primero Cristo. Claro. Entonces, solo con esa respuesta, yo no sé si a usted se le viene a su mente, ¿verdad? El hecho de pensar si Cristo fue primero, y aún, supongamos que hubiera sido al revés, que digamos que ya se celebraba lo pagano en esa fecha, y después aparece Cristo. De todos modos, Cristo es el dueño de todo, considero yo, así lo considero. Cristo es dueño del 25 de diciembre. Claro. Cristo es dueño del 24 de diciembre. Cristo es dueño desde el 1 de enero hasta los 365 días del año le pertenecen al Señor. Entonces yo, en mi humilde forma de pensar, muy personal, la cual no quiero imponerle a nadie, porque
no es mi intención, yo sé que no lo voy a lograr. Algunos ya tienen tan definidas sus convicciones que escuchen lo que escuchen, no lo vamos a sacar de ahí. Pero yo lo que puedo decir en mi forma de pensar es que si Cristo es el Señor de todo, claro, es Señor de todo, de cualquier fecha, ¿yo por qué le voy a regalar esa fecha a alguien que no es dueño? Por supuesto. ¿Por qué se la voy a regalar, damas y caballeros? Y es que cabalmente con lo que dices, hermano, incido a algo. Jesús prácticamente, como el Hijo de Dios, es Señor de la iglesia. Correcto. Señor de la familia, Señor del Estado y Señor de la historia. Qué tremendo. De hecho, tenemos 2025 años después de Cristo. Wow. O sea, implica que Él es Señor de la historia. Claro. Ningún personaje puede aludir, ¿verdad? No hay un después y antes de Sócrates, o un antes y después de Platón, o un antes y después de Napoleón Bonaparte. Un antes o un después de Tamuz. Por supuesto, ¿verdad? Hay un antes y después de Cristo. O sea, prácticamente Cristo es el quien le da un sentido de referencia a la historia. Y aunque los ateos o cualquier otro personaje quiera eliminar o desajenar a Cristo de la historia, no se puede. Los documentos de historia, los documentos que no son meramente cristianos, tienen el AC o el DC en el manuscrito. O sea, nadie puede sacarlo, si no la gente no entiende de lo que está planteando la persona sobre la historia. Entonces siempre hay un AC y un DC, siempre habrá eso. Correcto. Para poder definir la historia. Entonces, lo que tú decías, Él es Señor. Es más, hablando acerca de los días de reposo, sí, Él dice: yo soy el Señor del sábado. O sea, hablando aún de los días, ¿no? O sea, sí, lo que tú decías, el sustento de que Jesús es el Señor del sábado. De hecho, hablando, y no, ese es un tema para otra ocasión, Él dice: vengan a mí los que están cargados y trabajados, yo soy el Señor del sábado. Porque el sábado ofrecía descanso, yo soy ahora el Señor del sábado. Entonces Cristo ofrece en Él el descanso que los hombres necesitamos. Más adelante el apóstol Pablo, y se presta aquí para el tema de lo que estamos hablando, él dice: nadie os juzgue ni por fiestas, ni por días de reposo, ni por lunas nuevas. O sea, el apóstol Pablo está diciendo que ese no es el evangelio, pues. El evangelio no consiste en días, en fechas, en momentos X o Y, sino porque en ese momento la iglesia en Colosa estaba siendo influenciada por algunos detractores de que querían como cohibirlos o intimidarlos acerca de ciertas fechas y de ciertos tiempos en cuanto a los días de reposo. Y Pablo dice: no se estén juzgando por esas cuestiones. Porque al final el meollo del evangelio aquí y la noticia que debe de agradar el corazón de los hombres es el nombre de Cristo Jesús. O sea, al final Él es la encarnación del Dios Todopoderoso, y teniendo a Cristo encarnado propiamente es la noticia que los hombres necesitamos tener que saber. Correcto. Entonces, en base a esto que acabamos de platicar, estas fechas definitivamente nos deberían de unir, ¿verdad? Estas fechas deberían de ser de unión, especialmente para los que somos cristianos, los que profesamos una fe en Cristo Jesús. Debería de ser motivo de alegrarnos, sí, que un día el Salvador nació, que tuvo misericordia de este planeta, tuvo misericordia de los que aquí habitamos, y se despojó de su gloria y vino a nacer. Y yo pregunto: ¿por qué no voy a celebrar eso yo? Claro. O sea, ¿por qué? ¿Qué me impide a mí que si alguien más quiere celebrar otra cosa, otro motivo, otra razón en la misma fecha, a mí me da igual? O sea, yo tengo mis convicciones a quién celebro y por qué razón. Alguien puede decir por ahí: pero es que esa fecha no la puso usted, ni la puso un apóstol, esa fecha saber quién la puso, ¿verdad? Algún enviado de Satanás. Pero yo considero, vuelvo a decirle de verdad, que esta cuestión de la fecha es lo que menos nos debería de preocupar. O sea, justamente nuestro invitado nos acaba de decir de que hay diferentes referencias donde pueda que sí o pueda que no. Y es al final pastor, nosotros no celebramos la fecha. Correcto. Celebramos el acontecimiento. El acontecimiento, claro. Entonces nosotros celebramos propiamente lo que pasó hace 2000 años aproximadamente. Y nosotros prácticamente, mientras la sociedad tiene una cosmovisión sobre la Navidad
que desde luego es un día en el que el mismo diablo a eso vino precisamente a desenfocar muchas cuestiones y muchos sucesos, porque eso no solamente ocurre para la Navidad, también puede ocurrir para el momento de lo que se conoce en la tradición como Semana Santa o la Semana Mayor o la semana en la que Cristo muere. La gente lo utiliza para otros propósitos, tal vez para una noche de baile, qué sé yo, pero en esos días precisamente donde la gente tiene vacaciones, donde la gente se puede reunir porque la sociedad ya está meramente con su cultura definida que pasa para estos días finales de cada año, entonces la iglesia se pronuncia, la iglesia también presenta un mensaje de decir, bueno, aprovechamos el momento, aprovechamos no la fecha porque sabemos que un 25 de diciembre no pudo haber nacido y eso está definido. Pudo haber nacido un mes de septiembre, que a usted en su momento lo compartió como una fecha posible. Porque pues Lucas capítulo 2 dice que era una noche fría, entonces de hecho en Jerusalén cae nieve, entonces implica que no podría haber ocurrido la escena un 25 de diciembre, pero los cristianos del segundo o tercer siglo tenían sus razones por las que decían sí, pasó ese 25 de diciembre. El punto es que si en realidad Constantino, con ayuda de otros célebres cleros del momento, definen, vamos a cambiar el enfoque, el paganismo que se tiene, con un enfoque donde Cristo nace para esta fecha, el fin y propósito era, por supuesto, que anunciar el mensaje de Cristo. Y ese fue y ha sido para hasta este momento el anuncio prioritario de la iglesia. La iglesia, creo yo que estos momentos son momentos en los que puede anunciar el que una persona nazca de nuevo. Correcto. Que Cristo pueda reinar en el corazón de un individuo. Exacto. Porque es el momento que se presta para esto. Así como durante la Semana Santa o estas semanas que se utilizan como reflexión para la muerte de Cristo, es un buen tiempo para que uno hable de eso, ¿verdad? Cierto. Por ejemplo, yo durante la Semana Santa siempre hablo de las 7 palabras de Cristo. ¿Por qué? Porque me permite durante ese momento que la gente está sensible porque piensa que es una fecha de la muerte de Cristo, aunque no la celebren apropiadamente, tienen en mente que es por esa razón que los une la fiesta en vacaciones. Es el buen momento para hablar de Cristo. Y lo mismo ocurre acá. Entonces, no siempre la Biblia tendrá una respuesta. Por ejemplo, fin de año, todos tuvimos una graduación, unos un evento, un logro que se hizo. Eso no está en las escrituras que lo celebremos, pero no por eso no vamos a tener un momento de acción de gracias. Es cierto. Entonces lo mismo ocurre con la Navidad. La Navidad no define la salvación de nadie, y no que porque alguien pueda hacerse a un 25 de diciembre, celebrarlo con su familia, no por eso va a perder su salvación. O que una persona no lo haga, pues, pero respetando siempre los principios, que hay algo que nos une más. El mensaje de Cristo es lo que nos une más que la fecha. Nos une el mensaje de Cristo, y nos une precisamente lo que Cristo hizo. Saber que hace aproximadamente 2000 años, qué día haya sido, pero la trascendencia de su nacimiento. La trascendencia de su nacimiento. Y me gustaría, previo a darle este espacio, leerle solo un texto hablando de los momentos bíblicos. Correcto. Dice el capítulo 9, verso 6, unos 700 años antes de que el profeta Isaías, Cristo naciera, el profeta Isaías anuncia: porque nos ha nacido un niño, se nos ha concedido un hijo, la soberanía reposará sobre él, sobre sus hombros, y se le darán estos nombres: Consejero, Admirable, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. O sea, esto se le llaman profecías mesiánicas. Aquí lo que encontramos es que el Cristo de Dios va a encarnarse. Y va a encarnarse, por supuesto, y 700 años después de que el profeta Isaías ha dicho esto en profecía, aparece la natividad. O sea, sí hay una Navidad a la luz de la Biblia. Correcto. Hay una Navidad porque Lucas habla: y así fue el nacimiento del Hijo de Dios. Así es. Y dice: mientras desposada estaba María, entonces resultó embarazada. O sea, biológicamente, físicamente, el cuerpo de Jesús comenzó a formarse en el vientre de María, y 9 meses más tarde Él nació. O sea, sí hay una Navidad. No podemos nosotros evadir ni desajenarnos con que sí hay una Navidad. Cristo nació. Correcto, correcto. Y definitivamente una de las razones de los muchos comentarios que yo leo también es: pero es que allá andan con borracheras, allá andan con celebrándolo de una forma
no correcta, pero yo creo que yo los cristianos nunca los he visto emborrachándose en Navidad, y el que se emborracha en Navidad no es cristiano. No, claro, claro. Definitivamente. Entonces, todas esas excusas de no porque andan en borracheras o andan en bailes, pues los cristianos no andan en borracheras ni en bailes. Si usted mira a alguien que según usted es cristiano y lo mira en borracheras o en baile, no es cristiano, definitivamente no es cristiano. Así que no es una razón, ¿verdad?, para poder decir que no se deba de celebrar o no debe de ser parte de, por el hecho de lo que se escucha o de lo que se ve. Correcto. Eso no. Y mientras usted hablaba, se me ocurrían algunas ideas también acerca de, por ejemplo, si mi mamá cumple años el 3 de junio, por poner un ejemplo, y ese mismo 3 de junio a alguien se le ocurre celebrarle a Satanás alguna cosa, ¿verdad?, de tantas cosas que le celebran. Le voy a poner un ejemplo, no sé, alguna cosa ahí. Y yo digo, bueno, el 3 de junio nació mi mamá, ya no le voy a celebrar porque le están celebrando a Satanás también al mismo tiempo. Yo considero que cada quien tiene sus razones por las cuales cada mañana que se levanta, pues, sabe para qué vive, para quién vive, por qué vive. Y lo mismo pasa con esto también, esta cuestión. Y es que precisamente los días, el tiempo es de Dios, y Dios está por sobre el tiempo, y Él es el diseñador de cada día. Los 7 días de la semana del Génesis capítulo 1, Él los establece de 24 horas. Él es el Señor del día, Él es el Señor de la historia, Él es el Señor de las fechas, Él es el Señor de todo. Correcto. Pero imagínese con lo que estás poniendo de ejemplo, el 7 de diciembre. Ajá. Hay una fiesta que todos la sabemos, que es el Día del Diablo. Sí. Pero no por eso vamos a dejar de ser cultos, o no por eso nosotros vamos a tener una concepción diferente. Correcto. ¿Por qué no ese día irnos al parque donde hay un montón de gente que está celebrando el Día del Diablo y poderles hablar de Cristo? Justamente, porque lo necesitan. Lo necesitan. Entonces eso no es excusa, porque de hecho tenemos en nuestro calendario cíclico de anualmente, valga la redundancia, tenemos una serie de fechas. El Día de la Independencia, el Día del Padre, el Día de la Madre. Pero eso no afecta en nada para que yo entonces contextualice la fe, el que yo comparta el Evangelio. Por ejemplo, Pablo no era, de hecho él es el que dice que no se juzguen por días sábados. Pero el día sábado lo usaba para ir a las sinagogas, porque sabía que ese día iba a encontrar gente en las sinagogas adorando a Yahvé, entre comillas, sin haber conocido a Cristo. Sí. Porque los judíos tenían eso típico, iban a la sinagoga para conocer más de Dios sin conocer a Cristo. Entonces, ¿qué hacía Pablo? De acuerdo a los hechos, y dice, y en las sinagogas predicaba y enseñaba. Pero ¿qué día usaba? El día que él sabía que la gente la iba a encontrar ahí. Otro día no iba a encontrar a nadie. Prácticamente era estratégico. Era estrategia que usaba Pablo, y él entraba y ese día él se reunía. Vean, en el capítulo 17 del libro de los Hechos estamos hablando de los contextos de cómo se prestan las cosas. Igual es Navidad, igual es este día. No celebramos la fecha, pero conmemoramos y celebramos su día. Y si hay momento para hablarle de Cristo a alguien, pues hay que hacerlo ese día. Pablo, él entra al Areópago, capítulo 17 del libro de los Hechos, donde hay una ponencia de filosofía en ese día entre los estoicos y los epicureos. Dice el capítulo 17 que estaban debatiendo ciertos temas relacionados al tema filosófico, y Pablo incide en la sala. Saben quién es, le dan el tiempo para que él haga una propuesta filosófica, pero él, en lugar de hacer una propuesta filosófica, les habla de Cristo. Es cierto. O sea, eso es trascendental. Entonces dice que terminaron mejor el evento. Entonces Pablo llegó entre comillas como un pensador más, se sentó en la sala a escuchar, le dieron el espacio, así que él comienza a hablarles un poquito de filosofía, pero terminó hablándoles de Cristo. Cuando empezó a hablar de Cristo, pues la gente empezó, y dice que de ese evento se convirtió Dionisio el Areopagita, Dámaris y otros más. O sea que hubieron personas que, a pesar de que habían gentes pensantes ahí, se convierten a la fe por el testimonio de Pablo ese gran día. Pero él no llegó propiamente a hablar de filosofía. Se prestó el momento, por supuesto, introdujo un poquito sobre el pensamiento filosófico, pero su deseo era presentar a Cristo. Y lo mismo ocurre en cualquier momento del año.
Si estamos en el Día del Padre y a mí se me invita y yo tengo la oportunidad de hablar, pues voy a empezar a hablar del Padre, del Padre Celestial y de las virtudes del Padre Celestial. Lo mismo ocurriría si está en el Día de la Madre o en mi cumpleaños. Sí. Si ese día llegan amigos a mi cumpleaños, ¿por qué no hablar de Cristo y no dejar pasar por alto el momento para hablar de Cristo? Y eso sería mejor en vez de hablar de los hermanos. Sí, yo creo. Sacaríamos mucho más provecho como pueblo de Dios, unidos todos juntos con una misma visión. Hablar de Jesús, que realmente es la gran comisión que se nos entregó como iglesia, la razón por la que la iglesia se encuentra en esta tierra, ¿verdad? Hablar de Jesús, llevar el evangelio, llevar luz allá donde se necesita, porque hay tinieblas. Pero es triste ver que el pueblo de Dios, en vez de entender cuál es la visión por la cual, la comisión por la cual se nos ha entregado la responsabilidad de estar en este planeta, lo que hacemos es criticarnos unos a otros, y lo peor de todo es que lo hacemos enfrente de los que todavía no conocen a Jesús. Y entonces ellos dicen, pero ¿cómo? ¿Dónde está el amor que profesan, verdad? Si entre ellos mismos se tiran duro. Y cuando digo se tiran duro, yo sé que no lo invité para esto a Misraín Fernández, pero si me puede echar la mano aquí. Yo justamente estaba pensando de que muchas veces se tira tan duro en redes sociales, hermano contra hermano, a veces con estos temas de los que estamos hablando, por ejemplo de la Navidad. Claro. Y a veces pues con otros temas, pero ahora pues hablando de la Navidad, se tira tan duro, rayando a veces la falta de respeto, y a veces muchísimo más allá de la falta de respeto. Claro. Pues es como que es una gran maltratada de una vez, como que no, como que uno dice, y bueno, ¿y dónde está el amor, verdad? Del Dios que no tiene amor, sino que es amor. Claro. Entonces, no sé qué me dice usted al respecto. No, y de hecho, necesitamos mantener, hay principios, valores que proceden del Espíritu. Gálatas 5, más el fruto del Espíritu es amor. Y el amor propiamente va a producir otras virtudes. Y entre las virtudes que produce el amor está la unidad. Entre las virtudes que produce el amor está la armonía, está la resiliencia, está también el tolerarnos mutuamente. Y Pablo en Efesios capítulo 4 menciona, tolérense unos con otros. O sea, llega un momento en que es posible, vea, si hacemos un poquito de retrospección en tiempos de los apóstoles, a ellos les costó ponerse de acuerdo. Es Pablo cierto. tenía una cosmovisión distinta a la de Pedro. La cosmovisión de Pedro era muy judaica, la de Pablo era más abierta. Interesante, ¿eh? Y vemos que hubieron con algunas mechas fuertes ahí, ¿no? Que parece que se incendiaba el asunto. Y en algún momento vemos que Pablo como que quiere ceder. De hecho, entrega a Timoteo, uno de sus pupilos, a que sea circuncidado. Una cuestión seria. Luego él les dice, hermanos, por favor, este no es el evangelio. Este no es el evangelio. O sea, esto no nos une, esto más bien nos está dividiendo como tal. Pedro, Juan y muchos de ellos murieron todavía con una visión así, no tan abierta como la de Pablo. Por eso Pablo al final es el hombre como que va llegando a muchas latitudes del mundo, porque su mente es un poquito más abierta y siempre fue respetuoso de los hermanos que veían de otra manera el tema de la circuncisión, que era uno de los temas que más friccionaba en aquellos momentos de la historia. Y basado en ello vemos entonces que lo que Pablo nos comunica entre sus cartas, por ejemplo a los hermanos de Galacia, el fruto del Espíritu sea amor, gozo, paz, paciencia, bondad, benignidad, fe, mansedumbre, templanza. Y es que esas virtudes que proceden del Espíritu, pastor, unas de ellas podríamos hablar que las primeras 3, 4 virtudes de esa carta a los Gálatas capítulo 5 son de carácter horizontal. Y las otras son de carácter vertical. O sea, las virtudes que el Espíritu produce nos van a hacer que haya una buena relación con los hermanos y, por supuesto, por ende, una buena relación con Dios. O sea, esas virtudes permiten una relación muy armoniosa como comunidad y con el Dios de la Biblia, que es el autor y Señor, ya dijimos, de los tiempos, de la historia y de todo lo que pueda pasar, de todo lo que pueda ocurrir. Él es el amo y Señor. De hecho, la única expresión que se usa en el Nuevo Testamento para Él, en el buen sentido de la palabra déspota, Él es el único déspota, Él es el amo, Él es el amo y Él es el Señor.
Y Pablo, hablando de ello, dice entonces en la carta a los romanos: así que, hermanos, todo lo que hagáis de hecho, de palabra, pues hacedlo como para la gloria de Dios. Y ese término de hecho, de palabra, constituye todo lo que podamos tener en mente y todo lo que podamos hacer. O sea, al final lo hacemos para gloria de Dios, no lo hacemos para gloria de nadie más. Si en su momento yo me reúno en una mesa con mi familia hoy para tomar una cena juntos, lo hacemos para gloria de Dios. Correcto. Si nosotros hoy venimos y nos tomamos el cafecito aquí, lo estamos haciendo para gloria de Dios. Correcto. Es decir, todo lo que nosotros hagamos, y es ahí cuando necesitamos verificar si lo que estamos haciendo tiene virtuosidad. Filipenses 4:8 dice: por lo demás, hermanos míos, todo lo que sea honesto, todo lo que sea puro, todo lo que sea amable, todo lo que sea de buen nombre, si hay virtud en esto pensad, y el Dios de paz estará con vosotros. O sea, el texto de Filipenses 4:8, pastor, genera prácticamente una serie de lienzos que nos dicen: bueno, entonces quiere decir que hay libertades, lo que se conoce como libertad cristiana. Sí. Todo lo que hagáis. Y luego Pablo dice: así que todo lo que sea honesto. Si en tu mesa, donde estás comiendo el tamal, bebiendo el ponche, hay honestidad en lo que estás haciendo y para gloria de Dios lo estás haciendo, ¿qué puede afectar? Correcto. Todo lo honesto, todo lo puro, todo lo amable. Especie en mi casa, luego de tener el 25 de diciembre, empezamos a celebrar con tragos y que hay una parranda, que dijiste tú hace un momento, entre creyentes, esperaríamos que no haya ese tipo de flagelo, porque se sabe que nuestras convicciones están definidas. Entonces ese día no es un día de parranda para los creyentes, no es un día de desenfocar nuestra vida cristiana. Ese día es de unirnos, de orar juntos. Es más, si podemos en una oración esa noche en presencia de Dios y decirle: gracias por tu hijo bendito que vino, que nació con un fin, un propósito, salvarnos. ¿En qué estamos? No celebramos este día, Señor, y tú lo sabes mejor, pero sí celebramos el día que tú llegaste a este mundo, te humanizaste, te hiciste como uno de nosotros, para que tú fueras nuestro sustituto. Tú llevaste nuestras cargas, tú llevaste nuestros dolores, tú llevaste todo. Entonces la humanidad y la parte biológica de Jesucristo en la tierra es una doctrina tan tremenda, porque eso implica que sí hubo una Navidad. Y hay un pasaje que yo quiero leer. Dice Mateo capítulo 1, verso 18: el nacimiento de Jesucristo fue así. Si yo lo tradujera de una manera parafraseándola a nuestro contexto, y la Navidad de Jesucristo fue así. Claro. Eso sería. Y la Navidad de Jesucristo fue así. Su madre María estaba comprometida para casarse con José, pero antes de unirse él con ella, resultó que estaba embarazada por el poder del Espíritu Santo. Entonces, la primera premisa de Mateo capítulo 1, verso 18 nos implica que sí hubo una Navidad. Así es. Que hubo una Navidad. Entonces nosotros nos unimos a esa celebración, nosotros nos unimos a ese evento, no a la fecha, nos unimos a ese evento. Y le podemos decir al mundo entero, el día de hoy y cualquier otro día de los 365 días del año, que Cristo vino y nació con un fin, un propósito. Amén. Y que 33 años más tarde Él murió y resucitó, se fue al cielo y que vendrá de nuevo. Pero no podemos dejar de lado el recordar que Cristo no solo murió, tuvo que haber nacido. Sí, no solamente murió y no solamente ascendió a los cielos, sino que también nació. Correcto. Interesante, mientras usted hablaba, mire que mientras usted habla se me vienen lluvias de ideas. Estaba diciendo usted que todo lo que hacemos glorifique a Dios. O sea, lo hacemos para glorificar a Dios. Entonces yo me estaba poniendo a pensar que justamente hay muchos dentro de nosotros, los cristianos, que algunos aplauden y otros no aplauden. Y los que no aplauden, para sus señores que no aplauden, o sea, la intención de ellos es agradar a Dios. Y los que aplaudimos, también para nuestro Dios aplaudimos. Nuestra intención también es agradar a Dios. Claro. Ahora, el triste error que yo podría cometer es ponerme a criticar a los que no aplauden, y los que no aplauden ponerse a criticar a los que sí aplauden, por poner un ejemplo, ¿verdad? De tantas cosas que hay. Entonces, definitivamente el que no aplaude para su Señor no aplaude, y el que aplaude para su Señor aplaude, pero lo importante está de que todas las cosas que hagamos las hagamos
para glorificar. El que llora para su Señor llora. Exacto. El que no llora para su Señor no hay problema. Exacto. Los sentimientos no definen su fe. Exacto. Y el hecho de que aplauda o no aplauda no define si va al cielo o no. No, por supuesto. Entonces las prácticas no nos dividen. Correcto. Lo que nos une y nos deberá unir al pueblo cristiano, ya que estamos esta oportunidad llegando a muchos creyentes, Así es que hay cosas que nos unen más. Hay fondos que nos unen. Exacto. Y entre los fondos no es la fecha, es que él tuvo un nacimiento. O sea, él sí nació. O sea, eso no se puede obviar. No. La profecía del Antiguo Testamento lo dice y lo confirma el Nuevo Testamento. Correcto. Entonces, si hay cuestiones en el texto que no están claras, el Espíritu Santo sabrá. Pero esas cosas que no están claras tampoco me impiden a no hacerlas. Exacto. Por eso mismo están en una libertad dentro del texto bíblico. Así es. Están en plena libertad para que yo las haga o no las haga. Y que al final por ello no nos estemos martirizando como creyentes, sino que nos complementemos como tal. Y que tengamos la respetuosidad de mantener el fin y el propósito con el cual nos hemos unido en el cuerpo de Jesucristo, anunciar las buenas nuevas. Y propiamente saber que hay ciertos elementos dentro de la Navidad que deben de considerarse. Y entre esos elementos creo que es la armonía como familia. Dos, la exaltación de Dios por lo que Él hizo en enviarnos a su Hijo Jesucristo. Amén. Número 3, saber que hay un regalo que tenemos de parte de Dios para hombres y mujeres, para ricos y para pobres, para libres y para esclavos, y para toda etnia que vive a nivel global. Ese regalo es un regalo que viene de parte de Dios para todo el mundo. Claro que esos elementos hoy en día se han comercializado y se han hecho marketing, pero eso no nos importa al final de cuentas. Exacto. Hay cuestiones que nos unen. O sea, no puedo dejar de lado el regalo de Dios para el mundo a través de Jesucristo. Jesucristo es el regalo perfecto. De hecho, eso lo dice la Biblia. El regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces creemos que el Dios hecho carne a través del Hijo nos vino prácticamente para poder tener o constituir vida eterna a los que creen y a los que le reciben. Y esos son los elementos de una verdadera Navidad. O sea, los elementos de una verdadera Navidad, reiterando, es el hecho de que Él vino y se hizo carne y lo exaltamos por eso, el hecho de que como familia nos podemos reunir para celebrar ese día, el hecho de que ese día en la iglesia podamos compartirlo a otros que no han conocido a Jesucristo. Y algo más, el hecho de saber que Él nos ha dado un regalo para todos, hombres y mujeres, ricos y pobres. No importa cuál sea la etnia, el status quo de una persona, Él vino precisamente para eso, para darnos un regalo que es la vida eterna. Amén. Mire, yo con eso que dijo ahorita, yo siento de que hay muchísimo que hablar acerca de este tema, pero lo que acaba de decir aquí el doctor Misraín Fernández para mí es algo tan central y tiene tanto peso que definitivamente considero que si entendemos cuál es el verdadero significado de lo que estamos hablando en esta ocasión, en este podcast, tú comprenderás. Si Dios te ha hecho sentir entonces el verdadero significado de poder compartir en estas fechas de que Jesús nació y poder agradecer por eso, y que más que nació físicamente de una virgen llamada María, más que eso, que haya nacido en tu corazón, es lo mejor que te pudo haber pasado, es lo mejor que te puede pasar. Y si todavía no lo has experimentado, estás a tiempo todavía, porque si aire está entrando a tus pulmones, si todavía estás respirando, si tu corazón sigue bombeando, sigue latiendo, significa que hay oportunidad para ti, para que conozcas a ese Dios que vino hace aproximadamente 2000 años a morir, a nacer, a ascender, y que un día va a regresar. Así que te invitamos a que lo conozcas. Es una valiosa oportunidad. Y aprovechando, considero yo, doctor, que vamos a ir aterrizando este avión para no cansar ahí a nuestros, por supuesto, a nuestros televidentes, ¿verdad? Y yo desde antemano, yo no he visto los comentarios aquí abajo, pero si hay algún comentario o varios comentarios donde nos maldigan, donde nos tiren piedras y nos traten como quieran, yo desde ya los perdono y los bendigo. Yo deseo para ti bendición de parte de Dios, de verdad. No vayas a pensar que voy a estar ahí defendiéndome ni llevándote la contraria. Si escuchaste este podcast desde el principio hasta el final, con eso estoy más que agradecido. Y quisiera entregar este espacio al doctor Misraín Fernández para que vaya también ya
aterrizando el avión. Sí, yo creo que de antemano gracias, porque dijiste algo al inicio, no siempre se abordan estos temas, tomando en cuenta el tipo de hermetismo que se da a este tema sobre la Navidad. Ahora bien, creo que yo señalé algunos puntos que sería la razón de la verdadera Navidad, y yo quiero propiamente sumar a esto. Okay. En primer lugar, saber que Dios nos envió a su Hijo Jesucristo. Así es. Eso es bíblico. Que Dios vino a nacer. Eso es bíblico. Amén. Que Dios vino para dar vida eterna a todos los que le reciben, y que Él desea nacer precisamente en el corazón de una persona. Más allá de un pesebre físico, Él quiere nacer en el corazón de un individuo, no importando quién sea esa persona. Y algo más, saber que una noche como hoy, si se ve desde una perspectiva de marketing, desde una perspectiva comercial, desde una perspectiva como una fiesta más, no tiene sentido. Y por supuesto que para nosotros no tendría valor tampoco. Pero nosotros, desde la perspectiva que lo estamos viendo, es que entonces saber que a través de esta fiesta, desde este día, podemos compartir el mensaje del amor de Dios, y de saber que el mundo debe de saber que alguien es Señor de la historia, Señor del individuo, Señor del gobierno, Señor del Estado, Señor de la iglesia, Señor de la familia. Él es Señor de todo. Por lo tanto, hoy nosotros lo que hacemos es que nos postramos ante el Trino Dios, glorificando a su Hijo Jesucristo, al saber que a través de su vida y de su venida a este mundo, nosotros le damos desde ya las gracias a Dios, porque sin esa venida y sin esa llegada del Cristo de Dios a esta tierra, nuestro destino estaría mal. Pero hoy, gracias a su llegada a este mundo, y gracias por haber venido, dígase cualquier día del año, Él vino con un propósito. Y mi amigo, debes de tomar en cuenta el propósito con el cual Cristo vino. Valora no el día 25 de diciembre, valora lo que Dios hizo en enviar a su Hijo Jesucristo, y de saber que el mismo texto, Juan 3:16, dice: para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. De mi parte, muchas gracias, Pastor Herbert, por este tiempo, y espero que en una próxima nos podamos reunir para tocar temas así. Amén. Que en algún momento son espinudos, pero que son de bien y de provecho para el momento que se pueda estar viviendo. Así que para mí ha sido un honor compartir contigo este café y compartir desde luego este estudio que nos pueda ayudar a reflexionar. Así es, muchísimas gracias de todo corazón. También ahí a nuestros oyentes que se quedaron hasta el final. De veras qué bonito poder disfrutar de este tema juntos, y todo lo que aquí se habló considero que será de mucha edificación. Un consejito para ti que de repente celebras la Navidad porque lo entiendes así como lo explicamos el día de hoy, y de repente tu hermano, tu vecino te está exasperando ahí, diciéndote cosas y te trata de, qué sé yo, de pagano, qué sé yo. Un consejito así rápido: disfruta la vida, disfruta el hecho y la razón para quien lo haces, el motivo por el cual está en tu corazón. Y para ti que todavía no lo tienes bien claro, pues igual disfruta la vida, sé feliz. Dios tiene algo maravilloso para ti. Como dijo alguien por ahí, hay que tomarse una pasinerva o algo para dormir tranquilo. Para dormir tranquilo. Y no quisiéramos terminar este podcast sin hablar a todos aquellos que de repente estaban pasando ahí videos en Facebook, y de repente te apareció este video, y justamente a lo mejor en esta parte del video, y Dios quiere decirte algo muy especial. Dios quiere decir que quiere vivir en tu corazón. Hay mucha gente que no va a llegar al 1 de enero. Hay mucha gente que no va a llegar al 1 de enero. Y Dios quiere obrar un milagro, que es la razón por la que Él vino a esta tierra, que es nacer en tu corazón. Y para muchos de repente no lo saben, y justamente este fragmento de video que estás viendo ahorita es tu oportunidad de salvación, es tu oportunidad para que recibas a aquel que vino a nacer en este planeta para darnos vida, posteriormente morir, ¿verdad? Y a través de su muerte, su resurrección, darnos vida, una nueva vida. Entonces para ti es este mensaje, que hay oportunidad en Dios para ti. Puedes recibirle y lo puedes hacer, mira,
ni siquiera necesitas ahorita justamente ir a una iglesia, sino ahorita en este momento yo quisiera pedirle a nuestro invitado que hiciera una oración por ti. Yo le cedo estos espacios y con esto vamos a concluir el podcast, agradeciéndoles a todos por su fina atención. Debes de saber algo, amigo. Dice Romanos 19 que si confesares con tu boca y creyeres en tu corazón que Jesucristo se levantó de entre los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. Pues todo aquel que invocar el nombre del Señor, este será salvo. Yo quiero invitarte para que tomes en cuenta tu vida. Reflexiona desde donde dijo el pastor, ¿cómo estás delante de Dios? Y debes de saber que con arrepentimiento puedes encontrar vida y salvación. Sin arrepentimiento no hay lugar para ti. Pero si tú te arrepientes de tus pecados, crees en Jesucristo, que Él se levantó entre los muertos, crees que Él regresará nuevamente por ti, yo te animo para que hoy tomes la mejor decisión y desde hoy tu nombre será inscrito en el libro de la vida. Padre, gracias por este tiempo. Oramos en el nombre de Jesucristo por nuestros amigos que en este momento están siendo tocados por el poder de tu Espíritu Santo y que han podido escuchar este podcast al final. Y hoy, Señor, detrás de tu palabra encontramos un mensaje maravilloso, inspirado por tu Espíritu Santo. Y hoy no dudo que tu Espíritu dirigirá toda justicia, toda verdad a aquellos que han creído en ti y que van a creer en tu palabra. Hoy, Señor, gracias por este tiempo. Gracias por despertar este espacio a través de estas redes sociales y que nuestro querido hermano, Señor, le ha dado la facultad para poder prepararse y tener todos estos medios para poder lanzar tu evangelio. Hoy aquí estamos, Señor. Así como redes sociales no están en la Biblia, tampoco está la Navidad como un 25 de diciembre, pero usamos este medio que son las redes sociales, este instrumento que tenemos acá, y también usamos esta fecha de hoy, 24 y mañana 25 de diciembre, para poder decirle al mundo que en ti hay vida y salvación eterna. En Cristo Jesús, gracias por este tiempo. Amén.